Durante muchos años, solo se supo que entre John Wayne y un famoso colega existía una enemistad silenciosa, pero nadie entendía la verdadera razón. Las dos leyendas de Hollywood estuvieron juntas frente a la cámara. Se estrecharon la mano en la alfombra roja, pero detrás del brillante foco se escondían profundas tensiones y rencor. Ahora, después de décadas de silencio, la verdad finalmente se revela, y la razón por la que odiaba a John Wayne hasta la médula realmente asombra al público. Randolph Scott nació el 23 de enero de 1898 en el condado de Orange, Virginia, en una numerosa familia sureña donde la disciplina, la educación y la integridad eran los principios rectores de todas las acciones. Este fundamento no solo moldeó su personalidad, sino que también se convirtió en el alma de sus papeles posteriores. Un hombre que siempre parecía sereno, honesto y firme. Su padre, George Grant Scott, era un alto ejecutivo en la industria textil, conocido por su seriedad y reputación. Su madre, Lucille Crane Scott, por otro lado, trajo una atmósfera suave, delicada y compasiva al hogar. Como el segundo de 7 hermanos, Randolph creció en Charlotte, Carolina del Norte, donde desarrolló una confianza tranquila, autocontrol e integridad. Cualidades que más tarde se convertirían en el núcleo de su imagen de héroe del oeste en la pantalla. Inicialmente, Scott asistió a escuelas privadas. Luego estudió en el Instituto de Tecnología de Georgia y en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Sus planes originales eran bastante tradicionales: seguir los pasos de su padre en los negocios o la ingeniería. Pero el destino lo encaminó de manera silenciosa pero imparable hacia un camino completamente diferente. Después de servir excelentemente como oficial de artillería en Francia durante la Primera Guerra Mundial, regresó a casa con una mentalidad diferente, como si la guerra hubiera grabado un nuevo deseo en él. A principios de la década de 1920, durante una visita a California, la vitalidad de Hollywood, un mundo al comienzo de su época dorada del cine, lo atrajo fuertemente. Con su gran estatura, su rostro marcado pero atractivo y su elegante estilo sureño, rápidamente llamó la atención de los directores de casting. Scott comenzó su carrera humildemente como extra y doble de riesgo, antes de obtener gradualmente pequeños papeles con diálogo. Este camino no fue un camino de rosas, pero cada uno de sus pasos estuvo marcado por la persistencia, la humildad y la dedicación. A finales de la década de 1920, se había establecido en Hollywood y pasó a la era del cine sonoro, donde su voz profunda, cálida y resonante se convirtió en una marca distintiva que lo hacía inconfundible para el público. Durante las décadas de 1930 y 1940, la carrera de Randolph Scott alcanzó su punto máximo. Probó muchos géneros, desde comedias hasta dramas y películas de aventuras. Pero no fue hasta que entró en el mundo del oeste que realmente se convirtió en una leyenda. Películas como El último de los mohicanos en 1936, Invasión, El Oalala en 1941 y Desperados, Insurrección de forajidos en 1943, moldearon la imagen de un héroe del oeste, firme en la paz. La palabra, leal y nunca capitulando ante la adversidad. Los personajes de Scott encarnaban la moral y el honor. Hombres de pocas palabras pero profundos, que vivían según principios y coraje. En ellos se veía al verdadero Randolph Scott fuera de la pantalla, sereno, profesional, sin pretensiones
y siempre respetuoso con su profesión. En un Hollywood donde la fama podía desviar fácilmente del camino, se mantuvo humilde, mantuvo su autoestima y se mantuvo fiel a sus valores fundamentales. La cima de su carrera llegó en la década de 1950, cuando Scott colaboró con el director Bud B. Tischer y creó una serie de westerns clásicos, entre ellos 7 hombres al amanecer, en 1956, A su aire, en 1959, y Comanche Station, en 1960. Estas películas pintaron la imagen de un hombre experimentado, atormentado por las heridas internas del pasado, pero aún así, guiado por una brújula moral que nunca vacilaba. La influencia de Randolph Scott se extendió mucho más allá de los límites del cine. Su último papel en Sacramento 1962, dirigida por Sam Peckinpah, es considerada como una despedida consumada, una conclusión profundamente humana de un viaje artístico notable. Allí, Scott no solo encarnó el símbolo de una era, sino que también dejó el legado de una actitud rara: la firmeza del honor, la lealtad a los ideales y la sencilla belleza de un alma del sur de Estados Unidos. En Sacramento 1962, Randolph Scott interpretó a un envejecido agente de la ley que se aferraba a sus principios y su dignidad en medio de un mundo que cambiaba día a día. Esto no fue solo un papel. Fue una sutil reflexión de sí mismo y de su último viaje en la industria del cine. La película fue como una despedida silenciosa y digna, y marcó el momento en que dejó Hollywood, en la cima de su fama. Cuando el brillo aún brillaba con más fuerza, no se hundió en el olvido, sino que eligió la retirada con serenidad, sabiduría y a su manera. Después de su jubilación, Scott demostró que su inteligencia no se limitaba solo a la pantalla. Invirtió prudentemente en bienes raíces y proyectos comerciales, y gradualmente se convirtió en uno de los actores más ricos de su tiempo. Pero, detrás de este éxito material, conservó su naturaleza sencilla, viviendo de manera humilde, serena y emocionalmente. Dedicó la mayor parte de su tiempo a su familia y a su fe, y se mantuvo alejado del bullicio del mundo del entretenimiento que una vez había conquistado. En su vida, Randolph Scott solo se casó 2 veces, y cada matrimonio iluminó un lado diferente de su personalidad. Una pertenecía a la nobleza de la clase alta, la otra estaba relacionada con la paz y la estabilidad de un hogar. El primer matrimonio tuvo lugar en 1936, cuando se casó con Aris Marian DePont, una mujer respetada en la industria y la sociedad estadounidense. Marian Dont no solo era la hija de William Dont Sr., un miembro de la rica e influyente familia DuPont, sino también la bisnieta de Lutire Irene Dont de Nemours, el químico y hombre de negocios francés que fundó el grupo DuPont de Nemours, un poderoso imperio industrial de los Estados Unidos. Este matrimonio llevó a Scott a un mundo de lujo y sofisticación, donde el poder, la tradición y el prestigio estaban entrelazados. Un completo contraste con su sencilla infancia en Carolina del Norte. Marion era una mujer extraordinaria, encantadora, inteligente e independiente. No solo era conocida en la alta sociedad, sino también una excelente jinete con pasión por la cría y las carreras de caballos. Era dueña de Montpelier, la histórica finca en Virginia que fue una vez la residencia del presidente James Madison. Bajo su liderazgo, Montpelier se convirtió en un centro de renombre internacional para el entrenamiento y la cría de caballos. Antes de casarse con Scott, Marian había estado casada con George Somerville, un atleta de Virginia.
Curiosamente, Randolph Scott fue el padrino en esta boda. Un detalle que es a la vez casual y significativo. Como si el destino hubiera organizado un extraño círculo entre las tres personas. La amistad entre Scott y Marian se convirtió gradualmente en amor de una manera natural e incluso sorprendente. Pero aunque su relación estaba rodeada por el brillo de la fama y la clase alta, las diferencias en el estilo de vida y los objetivos pronto llevaron a la separación. Scott, entonces una estrella de Hollywood, en ascenso, pasaba la mayor parte de su tiempo en California persiguiendo su carrera como actor. Mientras tanto, Marian permaneció vinculada a las carreras de caballos y las tradiciones sociales de la costa este. Dos personas, dos mundos, ambos privilegiados, pero no por mucho tiempo en el mismo camino. Solo 3 años después de la boda en el año, se divorciaron oficialmente. La separación se desarrolló sin problemas, sin ruido, sin amargura. Aunque no tuvieron hijos en común, el respeto mutuo se mantuvo. Notablemente, Marian DePont conservó el apellido Scott hasta su muerte en 1983, casi 50 años después de su separación, como una forma silenciosa de marcar un capítulo importante en su vida y quizás también una prueba de un afecto profundo y valioso. La persistente decisión de Marion DuPont de mantener el apellido Scott hasta el final de su vida puede no haber sido solo un detalle aleatorio. Podría haber reflejado afecto o profundo respeto entre los dos, o tal vez también el deseo de mantener la reputación que tenía en la escena de las carreras de caballos y las actividades benéficas. Sin embargo, cuando Randolph Scott abrió un nuevo capítulo, encontró una felicidad verdadera y duradera. Esta vez no a través del estatus o la fama, sino a través de la armonía y la paz interior. En el año, Scott se casó con Patricia Stillman, una joven actriz que era 21 años menor que él. Patricia había aparecido en algunas películas menores a principios de la década de 1940. Pero, después del matrimonio, decidió dejar la pantalla para dedicarse por completo a su hogar. Este matrimonio fue fundamentalmente diferente de su relación anterior con Marian Dundont, que estaba más marcada por elementos sociales y tradicionales que por sentimientos. Con Patricia, todo comenzó con un amor sincero, valores compartidos y el deseo de una vida sencilla. La pareja se instaló en una casa acogedora lejos de las tentaciones y el ruido de Hollywood. En 1950 adoptaron 2 hijos, Sandra y Christopher, abriendo así un nuevo capítulo feliz en la vida de Scott. El hombre que era conocido como un símbolo de dureza y resistencia en la pantalla, ahora se convirtió en un padre gentil y devoto. Amigos y colegas a menudo contaban que tan pronto como llegaba a casa, dejaba todo el brillo y la fama, y solo era el esposo y padre silencioso pero cariñoso. A diferencia de muchas estrellas de su tiempo, Scott evitó cualquier escándalo o especulación sobre su vida privada. Su matrimonio con Patricia duró más de 4 décadas, hasta su muerte en 1987. Un raro testimonio de amor duradero en el corazón del notoriamente frágil Hollywood. Compartieron una vida pacífica entre 2 lugares, su casa en Beverly Hills y un rancho cerca de Santa Bárbara, donde Scott podía dedicarse a su pasión por los caballos y la tranquila vida en el campo. Precisamente en este ritmo de vida lento y sencillo, encontró el equilibrio, algo que le había faltado en los años de la búsqueda de la fama. Esta vida familiar, tranquila pero profunda, reflejaba exactamente la imagen de los héroes que Scott una vez había encarnado en la pantalla, fuerte pero sereno, con principios pero lleno de bondad. En el mundo del cine del oeste,
Pocos nombres alcanzaron una influencia similar a la de Randolph Scott y John Wayne. Ambos eran símbolos de la masculinidad estadounidense, hombres valientes y directos que permanecieron fieles a sus ideales. Pero, detrás de la cámara, su relación no era tan amistosa como el público suponía. Mientras que el público creía que dos íconos similares se respetarían mutuamente, la realidad era muy diferente. Randolph Scott, el elegante sureño con su forma tranquila y su carácter de principios, albergaba una asesina aversión apenas disimulada hacia John Wayne. Esta diferencia no era simplemente competencia profesional, sino que estaba arraigada en sistemas de valores y puntos de vista artísticos. Scott dijo una vez sin rodeos: «Nunca me agradó». Representaba todo en Hollywood que no admiraba. Scott creía que la actuación debía ser sobria, sutil y honesta, que la fuerza reside en el silencio, en la mirada y en la actitud, más que en gestos exagerados. Siempre estuvo orgulloso de su capacidad de contención emocional, un estilo que hizo que sus personajes fueran a la vez cercanos y legendarios. Tal vez fue precisamente eso lo que trazó la línea entre las dos leyendas. Uno directo, ruidoso como un viento del desierto. El otro tranquilo, firme como una cordillera en el oeste. Pero ambos moldearon a su manera el alma del inmortal género del western. Randolph Scott no necesitaba gritar ni presumir para mostrar fuerza. En él, la dignidad estaba en la mirada, en la postura erguida, en la forma en que el silencio decía más que 1000 palabras. John Wayne, por otro lado, era la encarnación del atractivo desenfrenado, audaz, ruidoso y lleno de confianza. Dondequiera que apareciera, se convertía en el centro de atención. «Wayne es un artista», comentó Scott una vez sin rodeos. «Yo soy un artesano». Esta frase resume la profunda diferencia entre los dos hombres. Por un lado, el tambor ruidoso del héroe de masas. Por el otro, el latido silencioso del narrador veraz. Según Scott, el tipo de héroe de John Wayne tenía rasgos dramáticos, casi escenificados, para servir al mito de Hollywood. Consideraba a Wayne más como un producto de la mitología cinematográfica que como el resultado de un arte narrativo profundo. Detrás del brillo del duque, Scott veía una imagen que sarcásticamente calificó como la visión occidental de un vendedor, alguien que le daba más valor a su imagen y a su autopromoción que a la preservación de la integridad de sus papeles. Sus caminos profesionales también se cruzaron ocasionalmente, aunque nunca se enfrentaron directamente en la pantalla. Pero la competencia subyacente entre los dos iconos era claramente perceptible. Durante las décadas de 1940 y 1950, tanto Randolph Scott como John Wayne fueron rostros destacados del cine del oeste, lo que llevó a los productores a comparar constantemente sus éxitos de taquilla. «Los estudios intentaron hacernos rivales», recordó Scott. «Pero la verdad es que no debíamos ser comparados. Jugábamos dos juegos diferentes». Para Scott, las películas en las que participó siempre contenían sutilezas morales y conflictos internos en los que el personaje se enfrentaba más consigo mismo que con el enemigo. Las películas de Wayne, por otro lado, llevaban un espíritu heroico y jactancioso y estaban fuertemente marcadas por el patriotismo. Scott encontró este enfoque demasiado simplista. Dijo: «Yo interpreto a hombres que dudan de sus decisiones. Wayne interpretas a hombres que nunca dudan de nada». Además de las diferencias artísticas, sus personalidades también eran completamente opuestas. Scott
Era conocido por su serenidad, cortesía y por casi nunca levantar la voz o presumir. Wayne era todo lo contrario, directo, ruidoso, y no dudaba en expresar sus opiniones políticas conservadoras. En las conversaciones, Wayne a menudo dominaba con su voz atronadora y su absoluta confianza. Scott, que apreciaba la moderación, dijo una vez: «Hay dos cosas que nunca creí que debían celebrarse en un bar o en un escenario». El ferviente patriotismo de Wayne, que a veces se manifestaba en declaraciones morales absolutistas, molestaba a Scott. Para él, en la vida, como en la frontera, siempre existían innumerables zonas grises en las que el hombre debía luchar entre el bien y el mal. Precisamente esta diferencia llevó a que cada encuentro entre los dos terminara a menudo en un silencio tenso o en frías observaciones sarcásticas. No pocas veces, la brecha entre ellos se profundizó por insultos personales. Wayne, con su característica franqueza, bromeó una vez diciendo que Scott era demasiado guapo para interpretar a un verdadero vaquero. Este comentario aparentemente inofensivo hirió profundamente el orgullo de Scott. Nunca lo olvidó. «Él piensa que el ruido lo hace más auténtico», dijo Scott. «Yo, en cambio, creo que la autenticidad significa silencio». En Hollywood, todos sabían que cuando John Wayne entraba en una fiesta, Randolph Scott se levantaba cortésmente y se iba. Sus amigos en común, como Gary Cooper o Joel McCrea, a menudo tenían que mantener el equilibrio con habilidad y evitar elogiar a uno en presencia del otro. Dos iconos, dos filosofías de vida. Una ruidosa como el estruendo de los cascos de los caballos en el viento. La otra silenciosa como la sombra de una montaña al atardecer, para siempre paralelas en el horizonte del salvaje oeste, donde el mito y la verdad no siempre van de la mano. Pero quizás la razón más profunda por la que Randolph Scott nunca apreció a John Wayne no radicaba en las diferencias artísticas o de carácter, sino en una herida moral difícil de curar. A los ojos de Scott, Wayne llevaba algo en sí que él calificaba de hipocresía. Aunque Wayne siempre apareció en la pantalla como un héroe valiente, fuerte y leal, en la vida real había evadido el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Una acción que muchos en Hollywood desaprobaron en silencio. Scott, que había servido en la Primera Guerra Mundial y siempre apoyó a su manera los esfuerzos bélicos del país, consideró esto como una falta de calidad humana. «No condeno a los hombres que se quedaron en casa», dijo una vez, «pero no puedo soportar a los que pretenden luchar en la pantalla después de negarse a participar en la guerra». Para él, no era solo una cuestión de elección personal, sino una cuestión de principios, la línea entre el honor y la hipocresía. Precisamente esta contradicción moldeó la visión de Scott sobre Wayne. En sus ojos, el duque era un hombre que valoraba más las apariencias que los principios. Sin embargo, Scott nunca criticó a su colega públicamente, ni intentó dañar su reputación. Este desprecio lo guardó para sí mismo, y solo lo expresó ocasionalmente en entrevistas honestas al final de su vida. «Respeto su éxito», dijo Scott, «pero sí, nunca respeté al hombre». Las dos leyendas del cine del oeste mantuvieron siempre su profesionalidad. Después de la década de 1950, sus caminos rara vez se cruzaron. Pero la latente enemistad entre ellos se convirtió en una parte interesante de las anécdotas de Hollywood. Aunque eran opuestos en todos los sentidos, juntos dieron forma a la historia del cine estadounidense. Scott, con su moral silenciosa y su profundidad interior. Wayne, con su heroísmo exagerado y su espíritu indomable. Tal vez
Fue precisamente este contraste lo que creó el equilibrio perfecto para el género del western, entre silencio y movimiento, entre dureza y reflexión, entre hombre y mito. Pero en el corazón de Randolph Scott no había camaradería, ni admiración, solo un odio frío e inquebrantable. Cuando se le preguntó si podía imaginarse cabalgando con John Wayne por la pradera, Scott respondió brevemente: «Es el último con el que querría cabalgar». La vida de Scott terminó en silencio, pero llena de orgullo. Murió en 1987 en Beverly Hills, California, a la edad de 89 años, después de una larga lucha contra enfermedades cardíacas y pulmonares. A su lado en sus últimos años estuvo Patricia Stillman, la mujer que lo había acompañado durante 43 años. Ella murió en 2004 y fue enterrada junto a su marido en el cementerio de Elmwood, en Charlotte, Carolina del Norte, el lugar donde creció y hacia donde parecían conducir todos sus viajes. La moderna casa de mediados de siglo, en la que habían vivido, un símbolo de una vida elegante y plena, fue demolida en 2008. Su legado, sin embargo, no lo fue. Los documentos personales de Randolph Scott, que incluyen fotos, álbumes de recortes, cartas, escritos y planos de la casa, se conservan cuidadosamente en la colección especial de la biblioteca de la UCLA. Conservan no solo el recuerdo de una estrella de cine, sino también de un hombre que vivió de acuerdo con su filosofía. Tranquilo, íntegro y siempre leal a lo que creía que era correcto. Y esta es la historia de Randolph Scott, el héroe silencioso de Hollywood, que vivió y murió con orgullo y conservó su honor hasta el último aliento. ¿Qué piensas sobre la relación entre Randolph Scott y John Wayne? ¿Ha hecho el contraste entre estas dos leyendas que el western sí más rico y complejo? Comparta sus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Me gustaría escuchar las opiniones de todos. Si le gustan las historias honestas detrás de las cámaras sobre los iconos del cine de Hollywood, no olvide dar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Cada una de sus suscripciones es una gran motivación para mí, para seguir contando historias emotivas de la historia del cine. Nos vemos en el próximo vídeo, donde juntos descubriremos más secretos poco conocidos de la época dorada de Hollywood.